Yo volví. Historias de experiencias cercanas a la muerte. Subimos historias nuevas todos los días. Dale like y suscríbete. Tenía 11 años cuando sentí que el agua me tragaba viva. Mi hermano tenía 8, y era un día lleno de gritos, chapoteos y vacaciones escolares. Había demasiada gente alrededor, demasiado ruido, demasiada confianza. Entonces lo vi lanzarse al extremo menos profundo de la piscina grande. Y en un segundo entendí que algo iba mal. No estaba jugando. Se estaba hundiendo de una forma torpe, desesperada, silenciosa. Me lancé sin pensar. El agua estaba más fría de lo que esperaba. Sentí la presión cerrarse sobre mis oídos, como si el mundo hubiera sido tapado con algodón. Lo alcancé, y él hizo lo único que un niño asustado haría. Se aferró a mis hombros y trepó sobre mí para buscar aire. Su peso me empujó hacia abajo. Abrí la boca por la sorpresa y el cloro me quemó la garganta. Pateé una vez, luego otra, pero ya no encontraba el fondo ni la superficie. El tiempo se volvió espeso. Los sonidos llegaron deformados, como si estuvieran ocurriendo dentro de una habitación cerrada. Después, todo se soltó. No sentí dolor. No sentí pánico. Sentí una calma imposible, casi ofensiva. De pronto, ya no estaba dentro de mi cuerpo. Lo estaba mirando desde arriba. Vi gente inclinada sobre mí junto al borde de la piscina. Vi cómo intentaban reanimarme. Recuerdo con una claridad horrible la boca de un hombre sobre la mía. El movimiento de su pecho. La urgencia de sus brazos. El brillo mojado en las baldosas. Y aún así, yo no estaba allí abajo. Estaba suspendida, erguida, sin caminar, deslizándome hacia adelante como en esas cintas transportadoras de los aeropuertos. No movía las piernas. No hacía esfuerzo alguno. Simplemente avanzaba. Delante de mí había una luz intensísima. No era una bombilla ni el sol. Era una blancura viva, enorme, silenciosa. Y desde algún lugar, dentro de esa claridad, escuché una voz. Era mi abuela. Mi abuela, muerta hacía tiempo, llamándome en italiano. No recuerdo miedo al oírla. Solo reconocimiento. Como si esa voz hubiera estado esperándome. Mientras avanzaba, algo tiraba de mí hacia atrás. No era una mano. No era dolor. Era un lazo emocional, profundo, firme. Yo seguía mirando hacia abajo, hacia la piscina, hacia mi cuerpo. Y entonces vi a mi hermano correr. Empapado, asustado, huyendo del caos. Lo seguí con la vista sin moverme realmente. Lo vi entrar a los baños públicos y esconderse detrás de la puerta del cubículo del medio. No lo imaginé. Lo vi con una precisión absurda. Incluso, recuerdo la camiseta del socorrista. Leí la etiqueta en su espalda, y se me quedó grabada. Todo era nítido. Más nítido que un recuerdo normal. Más nítido que estar viva. Mi abuela seguía llamándome. La luz seguía delante. Y abajo seguían trabajando sobre mi cuerpo. No había lucha dentro de mí. No había confusión. Solo una decisión tranquila. Le dije que quería volver. No sentí decepción en ella. Ni enojo. Ni tristeza. Solo aceptación. Y en el instante siguiente abrí los ojos. Estaban a punto de darme otra respiración.
El aire entró como fuego y metal. Tosí agua. El mundo volvió con ruido, cloro y manos apresuradas. Mi madre nos llevó de regreso al hotel casi de inmediato. Estaba avergonzada por la escena, por el espectáculo, por toda la atención. Yo seguía extrañamente calmada, como si una parte de mí aún no hubiera regresado del todo. Esa noche, durante la cena, dije dónde se había escondido mi hermano. Detrás de la puerta del baño del medio. Mi madre se quedó helada, porque nadie me lo había contado. Porque yo estaba inconsciente cuando él corrió. Y porque hasta hoy no sé qué parte de mí fue la que lo vio. Cuando morí por la sobredosis, no vi paz ni silencio. Sentí algo dentro de mí desprenderse por la coronilla. Fue como sacar una mano de un guante. Suave al principio, horrible después. Yo seguía siendo yo, pero mi cuerpo ya no me pertenecía. Atravesé el techo sin resistencia, luego el piso, y después la tierra. Bajé más hondo de lo que puedo explicar. No sentía aire. No sentía peso. Solo presión. Una presión densa, antigua, imposible. El tiempo dejó de avanzar como aquí arriba. No sé cuánto duró la caída. Segundos, quizá. O algo mucho peor. Entonces llegué a una caverna gigantesca. Era la oscuridad más terrible que he conocido. Y aún así podía ver perfectamente. Eso fue lo primero imposible. Caí sobre una roca junto a una pared. Me senté un instante, intentando entender dónde estaba. No sentía calor. No sentía frío. Sentía condena. Entonces la vi. Una araña del tamaño de una llanta de automóvil. Pero su cabeza no era de araña. Era un rostro humano. Un rostro vivo. Retorcido. Brillaba en un naranja fluorescente imposible. Y en el instante en que la miré, lo supe. Ese color significaba algo. Como si su culpa tuviera tono propio. La información llegó a mi mente sin palabras y... telepatía. No sé de quién venía. Solo apareció completa dentro de mí. Ese ser había sido un vigilante, uno de los que cuidaban la tierra y a la humanidad. Su tiempo pertenecía a la era de Adán y Eva. Había traicionado a Dios y al hombre. Y por eso estaba allí, encerrado donde cometió su crimen. Entonces vi la puerta, lejana, pesada, con una pequeña ventana enrejada. Y entendí que aquella caverna era una cárcel. No estaba solo con la araña. Había otros. Serpientes, escorpiones, cosas que reptaban y crujían en la penumbra. Todos con rostros humanos. Todos brillando en colores distintos. Como si cada transgresión tuviera su propia luz. Naranja, verdes enfermos, rojos apagados, destellos sucios flotando en la negrura. La araña bajó por la pared hacia mí. Se movía con una precisión repugnante. Sin prisa, como alguien que sabe que no puedes huir. Y empezó a hablarme. No con sonido solamente, también dentro de mi mente. Me dijo que iba a atormentarme por la eternidad. Sabía que yo estaba aterrorizado. Sabía que no entendía nada. Y mientras hablaba, aprendía cosas sobre mí. Igual que yo había aprendido de él. Su cara se torcía al hablar. Se deformaba como si sufriera sin descanso. Como si el dolor lo doblara desde adentro.
Era miserable. Pero disfrutaba mi miedo. Eso fue peor que su aspecto. Decidí correr. O al menos intentarlo. Pero miré la caverna. Vi esos brillos por todas partes. Y algo dentro de la oscuridad que no alcanzaba a distinguir. Entonces el miedo me paralizó por completo. No podía moverme. Ni un músculo. Ni un pensamiento limpio. Solo terror. Un terror tan puro que parecía tener textura. No podía seguir mirando su rostro. Así que aparté la vista. Y miré la puerta otra vez. Entonces lo vi. Un solo rayo de luz blanca. Pequeño, pero absoluto. No pertenecía a ese lugar. Y supe que había salida. Me cubrí los ojos con las manos. O eso sentí. Y pensé una sola cosa. Dios, ayúdame. En ese instante salí disparado hacia arriba. Atravesé el techo de la caverna, la tierra, el piso de la casa, y vi mi cuerpo donde lo había dejado. Entré por la cabeza igual que había salido, como una pieza encajando en un lugar incorrecto. Desperté de golpe, con el pecho ardiendo, la boca seca y un miedo que no se fue nunca. Mi vida cambió ese día, porque todavía no sé qué era ese lugar. Solo sé que estaba debajo de nosotros y que algo allí abajo me conocía. No recuerdo el golpe primero. Recuerdo el sonido. Un estallido seco de metal y hueso. Después, el silencio imposible. Sentí mi cuerpo desaparecer antes de entender que me habían atropellado. No fue como caer de inmediato. Primero fui arrancado del suelo, como si el aire se hubiera vuelto una pared helada. La presión me aplastó el pecho. Y luego todo se volvió extrañamente lento. Sabía que estaba subiendo. Lo sentía en el estómago. Pero no sentía mis piernas. Ni mis brazos. Ni el peso de mi cuerpo. Solo esa suspensión antinatural. Como si alguien me hubiera colgado en un segundo que no terminaba nunca. Dicen que salí despedido unos 10 pies hacia arriba. Y 15 pies hacia adelante. Pero dentro de ese trayecto, el tiempo se abrió. Escuché cosas que no deberían oírse en medio de un impacto. El zumbido de los cables sobre la calle. Un chillido de llantas muy lejos. Mi propia respiración cortada a la mitad. Y algo más. Una quietud densa. Una quietud con peso. No vi un túnel. No vi figuras. No vi nada sagrado. Vi la calle desde un ángulo imposible. Negra, fría, brillante por alguna humedad que no recuerdo. Como si me estuviera esperando. En ese instante pensé una sola cosa. Ya está. No fue una frase heroica. Ni una despedida. Fue una certeza vacía. Como si algo en mí aceptara apagarse. No sentí dolor arriba. Eso fue lo más extraño. El dolor llegó después. Abajo, no. Arriba solo había distancia. Y esa sensación insoportable de haber sido separado de mí mismo. Entonces cayó el mundo. No, yo. El mundo. La calle subió hacia mí a una velocidad brutal. Y el aire dejó de sostenerme. Recuerdo el frío en la cara. El olor a goma quemada. El sabor metálico en la boca. Y una fracción de segundo de terror puro.
Porque entendí que iba a golpear. Y que tal vez eso sería el final. Pero no lo fue. El asfalto me recibió como una explosión muda. Una sacudida salvaje me atravesó completo. Pecho, espalda, cráneo, dientes. Todo encendió a la vez. Como si la calle me hubiera dado una descarga. Y en ese mismo instante volví. No sé de dónde. No sé cuánto me fui. Pero sé que regresé al tocar el suelo. Como si la fuerza del aterrizaje hubiera empujado la vida dentro de mí, otra vez. El dolor apareció de golpe. Brutal. Animal. Imposible de ignorar. El aire entró raspándome la garganta. Intenté respirar, y fue como tragar cuchillas. Quise moverme. No pude. Escuché voces. Pasos rápidos. Alguien gritando a lo lejos. Un motor todavía encendido. Pero todo sonaba amortiguado. Como si siguiera medio enterrado en ese silencio anterior. Abrí los ojos, o creí abrirlos. Y por un momento, no supe si estaba vivo. Porque el mundo se veía demasiado nítido. Demasiado cercano. Demasiado frío. La textura áspera del asfalto contra mi piel parecía ocuparlo todo. Cada piedra pequeña presionaba como una aguja. Cada respiración era una prueba. Cada segundo tardaba demasiado. No sé cuánto tiempo estuve fuera. Tal vez nada. Tal vez lo suficiente para cruzar algo y volver. Lo único que sé es esto. Arriba en el aire no sentí vida. Abajo en el impacto sí. No desperté en una cama. No desperté con una voz llamándome. Desperté cuando la calle me golpeó de vuelta. Y a veces eso me sigue inquietando más que el coche. Porque por un instante, breve y terrible, sentí que ya no estaba aquí. Y fue el asfalto quien me trajo de regreso. No podían encontrar una vena, y yo escuchaba el miedo en cada voz. Mi esposo acababa de llegar con mis 2 hijas mayores. Alguien pidió ayuda con una urgencia que todavía me eriza la piel. Yo estaba casi inconsciente. Mi cuerpo no respondía, pero mi mente seguía despierta, atrapada dentro del dolor. Escuché que no encontraban dónde poner la aguja del suero. Escuché otra voz decir que mi pulso se estaba perdiendo. Esa frase cayó sobre mí como hielo. Y entonces, algo cambió de forma imposible. La presión del cuerpo desapareció primero. Luego, el peso. Luego, el dolor. Sentí que empezaba a elevarme lentamente, como si el aire me soltara. Debajo de mí quedaron las voces, la prisa, los pasos, el metal. Frente a mí apareció una luz blanca. No era una lámpara ni una puerta. Era una claridad viva, inmensa, silenciosa. Mientras más me acercaba, más grande se volvía, y más pequeños se hacían los sonidos del cuarto. Las voces de los médicos se volvieron ecos lejanos, como si hablaran desde el fondo de un pozo, como si yo ya no perteneciera a ese lugar. Después llegó el silencio total. No un silencio normal, un silencio completo, profundo, imposible. Y dentro de ese silencio sentí una paz inmensa. No había dolor.
No había miedo. No había sangre, ni agujas, ni urgencia. Solo tranquilidad. Una felicidad tan grande que no cabía en palabras. Tuve la certeza de que algo maravilloso me esperaba en esa luz. No vi figuras, no escuché promesas, pero sentí bienvenida. Sentí descanso. Sentí que todo sufrimiento había terminado. Por un instante quise seguir avanzando. Entonces, desde muy lejos, algo rompió aquella paz. Primero fue un eco. Después, una voz infantil. Luego, otra. Eran mis hijas. Las escuché llamarme, confundidas, asustadas. Mami, ¿qué te pasa, mami? Y detrás de esas voces llegó el llanto de mi bebé. Ese sonido me atravesó más que cualquier herida. En la luz había paz, pero en esas voces estaba mi vida. Recordé de golpe que tenía 3 hijos pequeños, 3 niños que todavía me necesitaban aquí. La felicidad de la luz empezó a mezclarse con una desesperación feroz. No quería soltar aquella paz, pero tampoco podía abandonar a mis hijos. Entonces supliqué con todo lo que era. No, Dios mío, todavía no. Mis hijos me necesitan. Apenas pensé eso, todo se quebró. Sentí una caída brusca, como si me arrancaran de lo alto, como si el aire se volviera piedra. Volví de golpe a la camilla, y el dolor regresó conmigo. No poco a poco, no suavemente, todo de una vez. El peso del cuerpo, la herida abierta, la presión en el pecho, el ardor de la sangre perdida. El ruido del cuarto volvió como una tormenta. Voces rápidas, instrumentos moviéndose, órdenes cortas. Sentí manos trabajando sobre mi cuerpo, aunque yo apenas podía reaccionar. Después me llevaron a cirugía. Cerraron la herida, limpiaron la sangre derramada. Yo no sé cuánto tiempo pasó. Allí, el tiempo dejó de tener forma. Solo recuerdo fragmentos. Luz blanca sobre mí, frío en la piel, un cansancio tan hondo que parecía ajeno. Cuando todo terminó, un médico me habló con calma. Me dijo que me habían puesto 2 litros de sangre. Había perdido demasiado. También me dijo que había sido muy fuerte y que todo estaría bien. Yo le creí, no solo por su voz, sino porque ya había estado a punto de irme y sentí que me habían permitido volver. Volver por amor. Volver por las voces que me llamaron desde este lado. Hasta hoy no puedo explicar aquella paz sin silencio en la garganta, ni esa luz que prometía descanso sin decir una palabra. Solo sé que estuve entre 2 lugares y que elegí el dolor para no dejar solos a mis hijos. A veces, cuando todo queda en calma, todavía siento aquella luz esperándome.
Morí, y lo primero que sentí fue alivio. No dolor. No caída. No voces llamándome por mi nombre. Solo calor. Un calor perfecto, quieto, envolvente, como agua inmóvil sobre la piel. Pero yo ya no tenía piel. No estaba en la tierra. Eso lo supe antes de intentar entender cualquier otra cosa. Flotaba en una oscuridad inmensa, suave, sin suelo, sin techo, sin distancia clarana. No era una oscuridad vacía. Era profunda, viva, casi acogedora. Y entonces me golpeó una certeza imposible. Yo ya había estado allí. No como un sueño, no como un recuerdo borroso. Era reconocimiento puro. La sensación brutal de haber vuelto a casa al fin. Eso fue lo más perturbador. No sentir miedo. Sentir pertenencia. Quise mirar alrededor y descubrí que no tenía ojos. Aún así, veía en todas direcciones al mismo tiempo. Delante y detrás, arriba y abajo, lados que no parecían lados. No era visión como la conocemos. Era algo más vasto. Yo no observaba ese lugar. Lo sabía. Sabía lo que me rodeaba sin tocarlo, sin oírlo, sin nombrarlo. Como si mis sentidos humanos hubieran sido herramientas torpes y pequeñas, y alguien me las hubiera arrancado para devolverme algo antiguo. Había más sentidos allí. Muchos más. No puedo contarlos porque no se parecían a nada humano. No eran vista, oído, olfato o tacto. Eran formas de conocer. Formas de recibir una verdad completa de golpe. No llegaba en palabras ni en imágenes, ni en recuerdos. Llegaba entera. Como un océano vertiéndose dentro de mí sin peso y sin esfuerzo. Y con ese océano vino conocimiento. Demasiado conocimiento. No datos. No fechas. No nombres. Una comprensión inmensa, silenciosa, total. Por un instante o por siglos, todo parecía obvio. La existencia, el orden de las cosas, lo que estaba cerca, lo que estaba lejos, lo que era yo y lo que no era yo. El tiempo tampoco funcionaba allí. No sé cuánto duró. Podrían haber sido segundos. Podrían haber sido 1000 años inmóviles. Lo extraño es que no me importaba. Nada me faltaba. Nada dolía. Nada urgía. Hasta que intenté pensar en mi vida. Y encontré un vacío peor que la oscuridad. No sabía nada de la tierra, ni de mi casa, ni de mi nombre dicho por otra voz. No había esposa. No había hijo. No porque los hubiera perdido, sino porque allí no existían en absoluto. Intenté recordarlos, y no apareció nada. Ni un rostro, ni una risa, ni unas manos pequeñas, ni una despedida. Eso debería haberme destrozado, pero no me destrozó. Porque en ese lugar, la idea de extrañarlos no tenía sentido. Yo estaba completo sin ellos. Y esa verdad me heló más que cualquier infierno imaginable. ¿Cómo podía sentirme pleno sin las personas que más amaba? ¿Cómo podía aceptar con tanta facilidad borrarlo todo? No vi seres. No escuché entidades. No hubo túnel ni música.
Solo ese hogar imposible. Ese lugar oscuro y tibio donde saberlo todo volvía innecesario recordarlo todo. Creo que si me hubiera quedado más tiempo, la tierra se habría desvanecido por completo. Mi esposa habría dejado de ser real. Mi hijo habría sido menos que un eco. Y yo no habría luchado por volver. Porque volver habría significado perder aquella totalidad. Perder esa paz antinatural. Perder esa casa que no estaba en ningún mapa. A veces pienso que la muerte no me mostró otro mundo, sino un estado anterior a este. Un sitio donde fuimos algo más amplio y menos humano. Y por eso se sentía familiar. Por eso no había nostalgia. Porque la nostalgia pertenece a los vivos. Lo último que recuerdo de allí no fue una imagen. Fue una certeza. Si me soltaba, me quedaba. Y si me quedaba, olvidaba todo. Desperté aquí. Pero durante un tiempo terrible. Lo que más extrañé no fue mi hogar en la tierra. Fue el lugar donde había dejado de necesitarlo.